La otra es electromovilidad, en el que usted en la Ciudad de México pues tiene pues ya 5 años de mucha experiencia Sí. de cómo liderar una transición hacia la electromovilidad. Evidentemente queremos bienestar, queremos educación, queremos acceso a la salud, acceso a la cultura, al deporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Y hoy tengo como invitada a Altagracia Gómez. Ella es una gran empresaria mexicana que es muy joven, muy inteligente. Y hace unos años la conocí, o hace menos de 2 años quizá. Y ahora que sea parte de estos diálogos y la elaboración del proyecto de nación. Y ella está a cargo de algo muy interesante que ahora les vamos a platicar. Se trata de esta inversión que está llegando a nuestro país gracias a el tratado comercial con Estados Unidos, a problemas que hubo después de la pandemia, de traslado de mercancías y bienes de China hacia América y a otros lados del mundo. También lo que significa hoy la estabilidad económica, social de nuestro país. Todo eso ha hecho que México sea uno de los países donde muchísimas empresas quieren venir a invertir. ¿Qué problemas tenemos para eso? Bueno, donde hay agua, donde hay recursos naturales, donde es difícil que haya ciertas empresas. Entonces tenemos que hacer un proceso de planeación. Y Altagracia ha hecho algo maravilloso que quiero mostrarles de cómo hay planos que se superponen de distintos temas de la República Mexicana. Entonces, Altagracia, platícanos. Pues feliz de estar aquí, muy emocionada por formar parte de esto, la planeación para la inversión. Exacto. ¿No? Y obviamente queremos que el corto plazo no vaya a comprometer el largo plazo del país, sino que lo potencie. Y en eso pues tenemos algunos principios que hemos estado pues viendo de la economía mixta, de la prosperidad compartida, y para eso requeríamos un análisis holístico, desde luego de la rentabilidad económica que pueden tener las compañías y los clientes, pero también de las comunidades y los colaboradores. Sí, estamos pensando en las personas, en cómo no necesariamente es la inversión por la inversión, ¿no? Sino que la inversión genere bienestar, genere un buen vivir, que quien va a trabajar en una empresa pues tenga un buen salario, que tenga acceso a la vivienda, que tenga acceso a las escuelas, que tenga acceso a una clínica, y para eso pues necesitamos ordenar el crecimiento, ¿no? A ver, ahora sí platícanos. Y entonces, en función de eso, pues nos pusimos a ver como con qué contábamos. Y esto fue mucho con ayuda, desde luego, de información pública, pero también en muchas cámaras nos ayudaron a ver dónde están los corredores de industrias estratégicas, textiles, turísticas, químicas, petroquímicas, constructoras, etcétera, etcétera. Entonces, primero partimos, digamos, de nuestros recursos naturales, que son siempre pues un buen inicio y son, como nosotros les llamamos, habilitadores. Podemos ver, por ejemplo, la disponibilidad de agua, donde hay estrés hídrico. Primero es agua superficial en los distintos estados y por las distintas zonas. Podemos incluirle también la disponibilidad de agua subterránea, que pues precisamente nos ayuda porque, por ejemplo, en estados como Yucatán, podemos ver que a lo mejor hay muchísima disponibilidad de agua subterránea, y lo que en principio impediría una inversión, pues no necesariamente cuando se hace la reflexión completa. Y si nos vamos a ver, por ejemplo, dónde tenemos los retos más importantes de transmisión eléctrica, son algunos de los nodos saturados que nos van dando, desde luego, un primer diagnóstico, pero también una ruta, ¿no? Si vemos el mapa como una imagen de dónde nos tenemos que enfocar primero para destrabar estos cuellos de botella que de repente no nos permiten crecer más rápido y crecer con bienestar, pues podemos identificar rápidamente los corredores de transmisión o, por ejemplo, los proyectos de carretera que estaríamos haciendo a lo largo de la frontera para conectar centros de producción con centros de consumo, para conectar el Golfo con el Pacífico, etcétera, etcétera. Podemos ver también algunos corredores turísticos que, como vemos, pues desde luego el sur tiene predominantemente una vocación turística. El sur-sureste y más ahora con el Tren Maya. Con toda la belleza, riqueza cultural, natural que tiene y que puede ofrecer muchísimos tipos de turismo, ¿no? Y eso también se va a ir, digamos, deshojando poco a poco. Y luego, por ejemplo,
podemos ver los parques industriales que hay en el país. En el país tenemos cerca de 500 parques industriales AAA. Y hemos visto que es una buena forma de generar dos cosas. El corredor transísmico, que desde luego será una de las insignias que tenemos que consolidar, pues no solo para que compita con Panamá, ¿no? Sino para que verdaderamente genere desarrollo en el sur-sureste del país. El sur-sureste, y se puede empezar desde luego con industrias de energía renovable y van a ir llegando otras industrias, hidrógeno verde. Ahí el transísmico o interoceánico es un tren que ya inauguró que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos en tren. Pero la idea es que ese tren, aparte de ser de carga, pues es de pasajeros y pueda transportar carga con el desarrollo de esos puertos. Y además va a haber 12 polos de bienestar o de desarrollo en esa zona que potencien el tren interoceánico. Entonces, esos son 12, pero además nosotros estamos planteando otros 10. Creemos que la mejor forma de generar círculos virtuosos en la inversión y que pueda precisamente, digamos, convertirse en prosperidad compartida es que haya corredores industriales, polos de bienestar, porque hacen dos cosas. Uno, ordenan la inversión y dos, generan economías de escala. Entonces, donde tenemos que invertir para precisamente estos cuellos de botellas, en carreteras, en subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, en acarreo de agua o distribución, plantas de tratamiento, etcétera, etcétera, viviendas, además, educación, o sea, no salud. Solo para que se desarrolle la industria, sino aparte. Nos ayudó la Canadevi, la Cámara Nacional de Vivienda, donde también precisamente identifica los estados donde es mayor prioridad y mayor urgencia, que son los de rojo. Luego, urgencia, digamos, los clasifican por prioridades y por urgencias, que no necesariamente coinciden. Y también tenemos, digamos, ya los requerimientos de vivienda que cada polo se necesitan construir para los nuevos empleos que llegarán. Y dentro de estos corredores del bienestar, polos de bienestar, corredores industriales, podemos ver ejemplos. En este caso puse el Estado de México. Fíjense, ahora se le puede, todo eso lo vamos a hacer público en algún momento. Se le va a poner Estado de México y entonces va a ser las posibilidades para el Estado de México del desarrollo de polos de bienestar. Y en el Estado de México vemos 7 zonas dentro del propio estado. Uno es el corredor AIFA Hidalgo, por ejemplo, que incluye Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, que otra vez, que se puede a su vez desagregar o desglosar en distintas vocaciones para carga especializada por la conectividad que tiene, de dispositivos médicos, industria farmacéutica, pero también de alimentos y bebidas, etcétera, etcétera. Y bueno, la idea es que vayamos identificando las vocaciones regionales, porque también una forma de ser, digamos, descentralizados es ir a cada estado y decir, oye, ¿qué necesitas y qué te parece estratégico? Exactamente. Y ¿en qué te ayudamos para hacer infraestructura? Entonces, lo que queremos son zonas conectadas. Evidentemente queremos bienestar, queremos educación, queremos acceso a la salud, acceso a la cultura, al deporte, acceso a un buen trabajo, a un buen empleo. Y toda esta inversión que está llegando, pues hay que ordenarla de cierta manera. Entonces, esa es la idea de este ordenamiento territorial que estamos haciendo con vocaciones para cada lugar. Es algo que me entusiasma mucho porque es como esta visión de futuro de nuestro país que atrae inversiones, pero al mismo tiempo genera bienestar, desarrollo, no solo crecimiento, no solo números fríos de cuánta inversión extranjera directa llegó, sino que eso se traduzca realmente en que las personas puedan tener acceso pues a una vida mucho más justa, más digna. Bueno, ahora vamos a mostrar, por ejemplo, el Estado de México. ¿Qué potencial tiene el Estado de México? A ver. Y, por ejemplo, vemos que en el Estado de México hay identificadas 7 zonas estratégicas para inversión, que están así caracterizadas por su demografía, por la vocación ya económica, pero también la infraestructura, la ubicación y la conectividad. Y entonces vemos, pues en la primera, que es, digamos, el centro del Estado de México, donde hay un hub logístico, ¿no? El Estado de México es el estado con más parques industriales del país. Cierto. Y entonces, bueno, y también es uno de los estados que más tiene estudiantes que egresan de sus universidades, etcétera. Entonces, eso lo hace muy, muy atractivo para sectores especializados. Vemos la zona del AIFA, que
que es la segunda zona pegada a la primera zona. Y la zona del AIFA es muy, muy importante por la potencialidad que puede tener. Hoy el aeropuerto ya es el aeropuerto de carga más importante en el país. Y como saben, porque cargar en avión es súper caro, pues la carga que va por aviones es especializada. Y eso nos gusta mucho porque también la relocalización o el nearshoring que queremos es un nearshoring con innovación. Claro. ¿No? Entonces queremos ir jalando con metas específicas de transferencia tecnológica, contenido nacional y educación para la relocalización, pues mucho desarrollo, investigación y que vayan teniendo los productos, no solo que sean hechos en México, sino que sean pensados en México, que sean creados en México. Es decir, no solo convertirnos en una gran maquila que viene, se ensambla y se regresa a Estados Unidos o a otros lugares, sino que aquí se genere conocimiento, se genere investigación, se genere tecnología, innovación y que eso funcione en estos centros de desarrollo de bienestar o que incluyen parques industriales e infraestructura, porque al Estado de México le hace mucha falta infraestructura, transporte público, agua, por supuesto. Pero todo esto está pensado en las zonas en donde a lo mejor hay menos agua, pues entonces, ¿qué polos de desarrollo se pueden generar en estos lugares? Para eso son estos planos de capas de planeación que nos permiten ver. Sigue la puerta al Golfo, que es las conexiones que tiene precisamente de infraestructura que nos llevan a Veracruz, que nos llegan pues a todos estos estados que son también muy importantes en sectores, sobre todo primarios y secundarios. Está el cuarto, que es el Distrito de Innovación, que es precisamente de lo que estamos hablando. Dentro de los diálogos de alto nivel que tuvimos con Estados Unidos y Canadá, dijimos hay 5 industrias que tenemos que detonar entre los 3. Y una de ellas es semiconductores, la otra es electrónica, la otra es electromovilidad, en el que usted en la Ciudad de México pues tiene pues ya 5 años de mucha experiencia de cómo liderar una transición hacia la electromovilidad, digamos que sea desde luego ordenada, pero que también sea visible desde el día 1, ¿no? Y en eso creo que seguiremos siendo líderes, yo creo que en el mundo. Pero además yo siempre he dicho, no necesariamente es que vengan a poner una armadora en México, sino ¿a poco los mexicanas no somos capaces de crear nuestro propio auto eléctrico y producirlo? Eso no tenemos por qué negarnos a esa posibilidad, cuando además en nuestras ciudades se requieren autos compactos, autos chiquitos, accesibles, que además con el tráfico que hay en las ciudades o tránsito que hay en las ciudades, pues no necesariamente requieres, aunque bueno, quien quiera comprarlo evidentemente, un Tesla, sino que a lo mejor es un auto más pequeño. Y con estos centros de desarrollo, pues evidentemente pensando en el futuro, los 6 años, pero en el futuro, pues evidentemente un centro de innovación nos puede generar eso. Tenemos al Valle de Toluca, que es muy, muy importante y por fin tiene ya la conectividad a Ciudad de México, que posibilita que las personas vayan y vengan, con el etcétera, tren etcétera. Insurgente. Exacto. Tenemos la región norte, que tiene otra vocación también muy distinta, textil, alimentos y bebidas, etcétera. Y luego el corredor Arco Norte. Y como vemos, pues los corredores en mucho y las vocaciones en mucho se forman por las posibilidades que detonan proyectos de infraestructura importantes. Aquí tal vez te falte el sur, fíjate, porque el sur es agrícola, mucho del sur es agrícola. No lo pusimos porque el suelo no es industrial, entonces sería un corredor, pero no es, estamos viendo los usos de suelo. De acuerdo. Entonces los usos de suelo precisamente, estos son los que tienen usos de suelo donde se puede crecer. Y precisamente habrá corredores agrícolas también en el país, Jalisco, Michoacán, desde luego, Veracruz, por Jaltipan, habrá Tamaulipas, Durango y Zacatecas con el frijol, pero justo aquí nos enfocamos específicamente en Nayarit con arroz, con frijol también, sí. Y desde luego faltan los corredores industriales que serán agroindustriales. Claro, exactamente. Aquí están los municipios que involucran, etcétera, etcétera, cómo se puede ir el suelo industrial, cómo se dividirá. Son ahí 30,000 hectáreas, que es lo que hay en el Estado de México. Y la realidad es que es el comienzo. Lo estamos haciendo de la mano de empresarios, ¿no? Queremos escuchar sus problemáticas y sus propuestas. Y creo que todos tenemos que caminar juntos porque es un plan de país, no es un plan de gobierno. Exactamente. La idea es que
además de todo lo que vamos a hacer de fortalecer los programas sociales, de educación, de salud, etcétera, que en este proceso de inversión pública, inversión privada, podamos juntarnos para potenciar el desarrollo de nuestro país de una manera ordenada. Porque lo que no queremos es que llegue esta inversión en lugares donde pues a lo mejor no haya agua y entonces le quiten el agua a las personas, sino que sea una inversión ordenada que nos permita el desarrollo nacional de muy largo plazo. Ese es el objetivo de lo que está haciendo Altagracia junto con otros empresarios que nos estamos juntando, incluso internacionales, Sí, ¿no? No claro. solo de México. Y además, digamos, queremos que para ellos sea un gusto invertir, no un dolor de cabeza. Y creemos que ordenar la inversión, lejos de alejarla o asustarla, ¿no? Es mucho más sencillo para ellos entender dónde, cómo y los beneficios de eso. Claro. De eso se trata entonces este proyecto, entre otros, del proyecto de nación que estamos construyendo, estos diálogos. Y ya va a haber momento ahora que inicie la campaña para explicarlos con mucho más detalle, pero para que ustedes vean que todo esto está basado en la ciencia, en la planeación, en la incorporación de lo que debe ser el desarrollo nacional desde la perspectiva de la Cuarta Transformación. Pero nosotros no estamos en contra de la inversión privada, al contrario, queremos que haya inversión, pero siempre pensando en las personas, siempre pensando en las mexicanas y los mexicanos y en su bienestar y al mismo tiempo en el medio ambiente. Entonces es un ejercicio, pues como ustedes ven, muy, bueno, a mí me da mucha emoción porque vamos a hacer muchas cosas. Adelante. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Altagracia. Gracias. Gracias a todos Bye. y a todas.